Entonces, continuamos. Una última modificación, ya para practicar un poco más. Ahora vamos a hacer una modificación más a esto, de tal forma que haga todo lo que está haciendo, pero si X tiene el valor de 5, 18, 33, 45 o 99, no haga nada. ¿Cómo? Que exactamente lo mismo, simplemente que si X es igual a 5, a 18, a 33, a 45 o 99, no haga nada. No le imprima nada. Pero el resto de números sí que haga lo que tiene que hacer. Así de simple. Un par de minutos y ya. Que si estos valores, si X es igual a este valor, que no haga nada, ¿no? Pero que simplemente que aumente el valor, ¿no? Entonces, básicamente es un chequeo con un if, ¿no? Si X es igual a cualquiera de estos, que aumente X más 1, pero que se salte esta parte, ¿no? Esta parte no la haga, pero si estamos usando el while, siempre tiene que seguir aumentando esto, porque si no aumenta esto, se va a quedar en el mismo valor de X, ¿no? Entonces, nosotros vamos a querer que aquí poner una especie de if que chequee si X es cualquiera de estos valores, que no haga nada, pero si es o si es distinto a estos, que haga esto, si es igual, que solo haga esto. Si es igual a alguno de estos valores, de todas maneras tiene que hacer esto, si no se va a quedar en ese valor, ¿no? Porque si llega acá, si es X igual a 5, y ustedes dicen, ya, que no haga nada, que siga siendo, X va a seguir siendo 5, ¿no? Se va a quedar en el 5 y nunca va a cambiar, ¿no? Cuando es cualquiera de estos valores, que no haga esto de acá, pero sí tiene que hacer este de acá, ¿no? Hay varias formas de codificar eso, ¿no? Eso es una de las grandes cosas que hace Python bastante fácil de usar para ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una secuencia de números, esa secuencia de números, especialmente cuando no hay ninguna lógica entre los números, no están sumando una cierta cantidad o algo, lo más fácil de manejar es crear una lista con esos números, ¿no? Y si yo quiero ver si un número está en una lista o no, ya les expliqué cómo se hace con el in or not in. No puedes usar el in o not in para chequear si un número está o no está en una lista, ¿no? Por ejemplo, si yo hago ¿qué número será? 5, ¿no? Por ejemplo, yo puedo chequear si X está en esta lista, que haga algo, ¿no? Por ejemplo, puedo poner que haga X más 1, luego continue. Continue quiere decir que ya no hace nada del resto, se regresa acá. Tengo que ponerle el X igual a X más 1, si no no, esta es una forma, ya les he dicho. Pero una de las grandes ventajas de usar listas es que, por ejemplo, si por algún motivos yo tengo que, en vez de que son 5, decido, no, voy a usar dos números más, el 77 y el 27, es fácil aumentar la lista. Pero en cambio, si usas if para checar, if X igual 5, o and X igual 18, and X igual 33, and si añado dos números, después esta comparación se convierte en kilométrica. En cambio, con lista, simplemente lo puedo hacer así. Lo único, el largo de la lista va a ser el largo de los números que yo tengo que poner. Eso es una de las grandes ventajas de Python, del uso de listas, ¿no? Eso es una de las cosas que ustedes se deben de ir acostumbrando a usar, las listas. Lo convierte mucho más sencillo de manejar, ¿no? Porque la otra opción hubiera sido hacer esto: X igual 5 and
o en este caso x igual 18, o ¿no? que haga esto, o si no hace esto, ¿no? Pero el problema es que con todas estas condiciones se convierte kilométrico. Aparte que se conviene un poco complicado después chequear si la lógica está bien o no. En cambio, esta lógica usando las listas lo hace mucho más sencillo de usar, ¿no? X in, ¿no? La lista que definimos en función de los números que queramos hacer, pueden ser 5 números, 10 números, es mucho más compacto, más fácil de entender, ¿no? Si tú le dices, si X está en esta lista, hago esto, si no, hago el otro. Es fácil de entender, mucho más sencillo de comprender la lógica que si tengo un montón de igual que tal, o igual que tal, más difícil de comprender qué estás haciendo, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes ventajas de las listas. Bueno, y aparte, esta forma como lo he codificado a propósito para explicar uno de los usos del continuo, ¿no? Se ha podido codificar de otra forma, pero yo lo quería codificar así para explicarles cómo se usa el continuo, ¿no? Continuo se usa en este tipo de casos, ¿no? Si X está en alguno de esos valores, bueno, tengo que subirle de todas maneras el X igual a X más 1, porque si no el contador se queda en el mismo valor. Y luego continuo. Este continuo hace que ya nada de lo que sigue se haga. Pero si X no está en esta lista, hace lo que continúa, ¿no? Entonces, ese es uno de los usos del continuo, ¿no? Y en especial, una de las cosas que quería resaltar es el uso de las listas, ¿no? Las listas es una herramienta bastante poderosa de Python y que lo vuelve bastante sencillo de manejar, especialmente cuando tienes que manejar números o listas de cosas que no son fácilmente. Por ejemplo, los tipos de roca de antamina no siguen una secuencia constante, ¿no? Es difícil de programar, pero si lo pones en una lista es bien sencillo de manejar, ¿no? Incluso si es una lista que vas a estar manejando constantemente, ¿no? Por ejemplo, yo puedo crear una lista que se llama rocas igual 1, 10, 13, 20, 22, 30, no, 31, 32, etcétera, ¿no? Yo puedo codificar todo mi código de rocas dentro de una variable rocas, de ahí tengo, y yo puedo chequear después si el valor de una variable está dentro de esto, sé que tiene un código correcto de roca. No tengo que estar chequeando si esa variable es 1, o si es 10, o si es 13, o si es 20, ¿no? La codificación se vuelve mucho más sencilla de hacer y más fácil de entender, ¿no? Ese es el gran uso de las listas, ¿no? Entonces, por eso es importante que aprendan el uso de las listas, porque les va a simplificar mucho la vida, especialmente cuando tienen que comparar valores en este tipo de valores, ¿no? Valores sueltos, valores que son no lo puedes codificar usando un for o un x igual, no, o un while o algo por el estilo, ¿no? Con las listas puedes codificar esto relativamente fácil. Y el otro asunto era el asunto del continuo, ¿no? Ver que en estos casos tú puedes hacerlo de esta manera: si cumple esta condición, si está dentro de ese valor, simplemente continúa, ya no ejecuta el resto, ¿no? En este caso el comando apropiado era continuo, se ponía break y ahí terminaba el while y ya no ejecutaba, iba a llegar solo hasta el 5 y ya no iba a ejecutar ninguno de los otros, lo cual iba a ser incorrecto, ¿no? En este caso lo que queríamos era un continuo, ¿no? Entonces está más o menos claro, está claro el uso de las listas, ¿no? Y es algo que ustedes deben de tratar de usar, porque eso simplifica mucho siempre, ¿no? El manejo de listas de números o listas de objetos bastante grandes en general, ¿no? Es bien fácil de codificar que algo especialmente si yo lo he puesto como un nombre, ¿no? Solo tienes que ponerlo una sola vez y después en cada sitio donde quieras chequear si por decir que el valor de X sea un código de roca correcto, simplemente lo pones if X in rocas, hace eso, ¿no? Entonces ya no tienes que estar
codificando cada vez, ¿no? Te simplifica la codificación. O otra posibilidad también, ¿no? Ya viendo por ejemplo, ustedes quieren hacer un loop por tipo de roca, ¿no? Si quieren hacer un loop por tipo de roca, por ejemplo, para sacar la media por tipo de roca o algo por el estilo, ¿no? Pueden codificar por X in rocas, hacen algo, ¿no? Entonces va a hacer un loop primero para un tipo de roca, luego para el otro, luego para el otro, luego para el otro. Va uno por uno los tipos de roca. Ya no tiene que estar definiendo aquí cuáles son los tipos de roca, basta con que definas eso, tu lista una sola vez, y aquí va a estar haciendo primero para un tipo de roca, luego el otro, ¿no? Ese es uno de los grandes usos de las listas. ¿Me puede pedir un dato? Así como digamos en Visual que te puede pedir un dato. O sea, por ejemplo, si es 13, te hago una cosa. Claro. Siempre cuando consulte No, por ejemplo, yo puedo, por ejemplo, aquí, pero eso sería si quieres hacer algo con una roca específica. Esto es un poco más, pero por ejemplo, si tú quieres calcular primero, por ejemplo, las medias por cada roca, ¿no? Entonces tú lo que vas a hacer es, por X en roca, primero, a ver, vamos a ver, o promedio no, o que te cuente, ¿no? ¿Cuántas muestras hay en cada roca, ¿no? Entonces tú puedes tener lo puedes definir, por ejemplo, quieres calcular cuántas muestras hay en cada tipo de roca. Un contador, defines un contador que es, a ver, vamos a ver. Que es una lista, va a ser también una lista, y ponen 13 ceros aquí, ¿no? Lo están inicializando con puro cero, ¿no? Entonces, no, ahí no funciona así. Vamos a ver. Déjame ver cómo podría ser este ejemplo. Bueno, tendría que pensarlo un poco más cómo lo puedo hacer, pero eso es una de las formas como puedes hacer un loop. Lo tendrías que tener, por ejemplo, chequear, tienes, por decir, tus compósitos, ahí tienes un código de roca, entonces aquí chequea que tendrías que checar si el compósito, si el código de roca del compósito es igual a X, ¿no? Que tenga un contador dado que va a ser contador más 1, ¿no? Por decir, lo va sumando, tendrías que tener un contador diferente para cada tipo de roca, ¿no? Pero algo por el estilo sería, ¿no? Puedes tener
De esa manera te va a calcular para cada tipo de roca cuántas muestras hay. Es una de las formas en cómo tú puedes usar listas, ¿no? El ejemplo más sencillo es el que les enseñé, el que vimos ahorita. Generar listas hace bien sencillo estar usando así, listas de números, especialmente listas de números que no son continuos, ¿no? Si tienes del 1 al 10, por decir continuos, es más sencillo de usar un for simplemente o algo por el estilo, vas del 1 al 10 y punto, ¿no? Pero cuando ya estás trabajando con números, no, como en los números rocas que tenemos en Antamina, ¿no? Es 1, 10, 13, no hay una secuencia lógica de un número al otro, entonces es más fácil trabajarlo eso con listas. Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente aspecto, que es el de todo lo que es ingreso de datos, ¿no? Lo que es input, output, entrada y salida de datos. Ya hemos visto una forma de salida de datos, que es el print, ¿no? Esa salida de datos simplemente es a la pantalla, ¿no? A la ventana de DOS, ¿no? También nosotros hay una forma de ingresar datos de la pantalla al programa, que es la función raw input. Ustedes, esta función, el dato de entrada lo va a leer como un string, no lo va a leer como números, tipeen números, tipeen letras, siempre lo va a leer como un string, ¿no? Entonces, si ustedes usan el raw input directamente tal como está así, va a leer algo en la pantalla, pero no lo va a usar. Si ustedes quieren usar esto, se lo tienen que asignar a una variable, ¿no? Entonces ustedes lo que hacen es, por decir, una variable s es igual a esto, ¿no? Entonces de esa manera, si el programa encuentra esto en alguna parte, le va a salir a ustedes, el programa va a esperar que ustedes ingresen algún dato y tecleen enter, entre lo que ustedes hayan tipeado se lo va a asignar a esta variable. Entonces podemos después chequear qué es lo que ustedes ingresaron imprimiendo print s, ¿no? Chequen esto lo pueden escriban un pequeño script, más fácil va a ser si lo hacen como script para chequear cómo funciona, ¿no? Para que vean cómo funcionan estas funciones. Nosotros ya hemos visto la función print, que nos permite enviar datos a la pantalla. Ahora vamos a probar la función raw input, que se escribe así, raw, siempre todo con minúsculas. Yo lo escribo con mayúsculas porque es más fácil para que ustedes lean. Entonces, raw, el underscore, input, todo seguido, y luego paréntesis. Esta función nos permite ingresar datos de la pantalla a nuestro programa, ¿no? Entonces, si estos datos se los podemos asignar a una variable dada, ¿no? Podemos poner s igual a esto, entonces cualquier cosa que tipemos se lo va a asignar a la variable s. Luego podemos imprimir s y vamos a ver que el programa nos va a repetir lo que nosotros ingresamos. Ahora enter. ¿Viste? ¿No? Cualquier cosa que ustedes tipeen, el programa se los va a devolver, porque están imprimiendo exactamente lo que el programa. Tanto print como raw input les permite a ustedes dar mensajes para tanto antes de imprimir o antes de teclear como para imprimir el mensaje salida. Entonces ustedes aquí en los paréntesis de raw input ustedes pueden poner un mensaje dado, ¿no? Por ejemplo, pueden poner siempre si ponen texto tiene que ser entre comillas, teclee algo, dos puntos, y aquí en el print s
antes de lo que quieran imprimir, aquí también ustedes entre comillas pueden poner que salga algo, que ingresaste esto, por decir. Esto, 2 puntos, y aquí S, siempre separados por comas, y van a ver que les imprime el mensaje y después lo que ustedes han ingresado. Sí, en general sí. No, porque casi siempre ustedes, antes que alguien ingrese datos, especialmente en la pantalla, ustedes quieren darle un mensaje para que sepa qué tiene que poner, ¿no? Entonces, por eso es bueno poner aquí siempre en el raw input algún mensaje. Cuando tú ingresaste esto, ahí pones la comilla y... Pones el texto entre comillas, luego una coma y luego el... Tienen que siempre dejar, ¿no? Pone exactamente las cosas tal como lo ponen ahí. Si no dejan espacio aquí al final, el mensaje que ustedes ponen va a salir exactamente pegado a lo que ustedes van a poner. Siempre es bueno dejarle un espacio para que lo que ustedes vayan a ingresar no salga pegado al mensaje que ustedes han puesto, ¿no? El espacio obviamente siempre debe estar dentro de las comillas. Espacio fuera de las comillas no le hace caso, lo ignora, ¿no? Entonces, esta es una forma de obtener ingreso de datos desde el teclado y también mandar datos a la pantalla. De esta manera ustedes pueden hacer un programa un poco más interactivo. A veces necesitan que el usuario o que ustedes ingresen datos manualmente, pueden usar estas funciones para eso. Uno de los problemas, ¿está claro hasta aquí? Está claro, ¿no? El uso de raw input y de print, ¿no? No podemos siempre poner mensajes aquí, aparte de las variables que queramos imprimir. Sí. ¿No? El único problema con el raw input es que siempre lee lo que ustedes están ingresando como un string, ¿no? Pero si ustedes quieren usar esos datos como número, ¿no? Lo que van a tener que hacer es una transformación de sus números, ¿no? Lo que ustedes deben de hacer es, entonces, por ejemplo, el S, si lo quieren convertir en un número, por ejemplo, quieren que lo que han ingresado ahora sea un número, ustedes usan ahí la función eval. La función eval va a convertir un string en un número, ¿no? Entonces ustedes ponen eval y entre paréntesis ponen el string que quieren convertir, en este caso S, ¿no? Si por ejemplo ustedes ingresan un número acá, a la variable S, con esta función ustedes pueden convertir este valor que es ingresado como string, lo convierten a un número, ¿no? No pueden ingresarlo de frente esto a una variable tipo real o entero, no les va a dar un error o no lo va a leer bien. Tienen que leerlo siempre a una variable que sea un string. Y después, si quieren usarlo como un número, tienen que usar la función eval para transformar ese string a un número. Van a ver que esto siempre funciona así. Todas las funciones de entrada y salida de Python leen como texto, no leen como números, ¿no? Si ustedes quieren leer un número de un archivo de datos, no pueden leer los números directamente, lo van a leer primero como texto y después tienen que convertir ese texto a número. Eso funciona con raw input y también con las funciones que vamos a ver dentro de un rato para entrada y salida de archivos. Siempre lee todo como texto. Recién,
Una vez que ya has leído del archivo de datos o del teclado como texto, tienes que usar la función eval para transformar ese texto a número. No puedes leerlo directamente, lamentablemente. Por ejemplo, si tú puedes ingresar como de una forma de referido que, por ejemplo, cuando te vas a ingresar un número solamente puedes poner un número. Ahorita debe haber, no estoy muy familiar, no he usado mucho ingreso de datos de teclado, ¿no? Entonces no, pero tú puedes hacer, ¿no? Que hay una función, si no me equivoco, ya déjame ver, isnum creo que es, déjame ver, digit, ¿no? No, por ejemplo, antes de usar eval, tú puedes... No, por ejemplo, ¿qué pasa si tú quieres asegurarte que lo que vas a ingresar es un número? ¿No? Podemos codificarlo de esta manera. ¿No? S igual raw input, ya asumamos que... ¿no? Luego aquí hacemos s.is if s is digit, chequea que que todos los caracteres dentro de ese sean números. No basta con un solo carácter. Déjenme chequear un dato antes de... No. Entonces ahí puedes hacer i igual eval s. Y si es falso, lo más sencillo sería esto, hacerlo con un while, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer esto? Podemos comenzar con un x igual 1 while x igual 1, lees esto, aquí le haces if s is digit, dos puntos, no, aquí le haces i igual eval s, y le pones también x igual 2, ¿no? Puedes codificarlo de esta manera, ¿no? Entonces, primero x es igual a 1, x es igual a 1, x es igual a 1, lo hace, ¿no? Bueno, así, ¿no? Entonces lees, y aquí chequea, si ese es un dígito, entonces, si todos los caracteres de ese dígito, entonces este es verdadero, entonces va a ser esto, y va a ser le va a asignar el valor de ese y va a volver a x igual a 2. Como x es igual a 2, cuando quiera volver a chequear y es falso, se sale. Pero si no cumple esto, se saltea esto, x sigue siendo igual a 1 y te va a volver a pedir. Y así te va a seguir pidiendo hasta que le ingreses un número. Es una forma, ¿no? Hay formas de hacer, de repente ya hay formas codificadas, pero siempre hay formas de hacer las cosas si uno quiere programarlas, ¿no? Si te quieres asegurar, pero en general, ¿no? En general, muy pocas veces nosotros vamos a estar ingresando datos del teclado, casi siempre. La mayoría de las veces de repente va a ser que nos pida por decir el nombre de un archivo de entrada, ¿no? A veces, en vez de estar codificando el archivo de entrada en el programa,
nosotros hacemos que el programa le pida al usuario el nombre del archivo de entrada, el nombre del archivo de salida. Entonces, en esos casos, raw input lo podemos usar, ¿no? Para que el programa lea cuál es el nombre del archivo de entrada y el archivo de salida que ustedes quieren usar, ¿no? Esa es una. Pero en general, la mayoría de lo que es el ingreso de datos lo vamos a hacer a través de lectura directa de archivos de entrada, y lo que es escritura de datos también lo vamos a hacer directamente a archivos de salida, ¿no? Entonces, pero era importante que ustedes conozcan lo que es los usos del raw input y el print, ¿no? El print es muy importante para mandar mensajes al usuario, especialmente cuando hay errores o para darle una idea de cómo está yendo el avance del programa, especialmente programas que son muy largos, de ejecución muy larga. El print es una buena forma de decirle al usuario qué tanto estamos avanzando en la ejecución del programa. Y el raw input en general es importante para ingreso de datos así aislados, tipo nombre de archivo de entrada, nombre de archivo de salida, cosas que eso va a variar de corrida en corrida del programa y vale la pena, pero en general datos importantes siempre es mejor leerlos directamente de un archivo de datos. Y casi siempre nosotros vamos a estar trabajando con datos grandes, que va a ser más fácil leerlos de archivos de datos. Lo que habría que ir aprendiendo de una vez es el hecho de que casi siempre nosotros, todo lo que es ingreso de datos, casi siempre, ya sea raw input o leyendo directamente del archivo de datos, siempre el ingreso de datos es como texto, ¿no? Muy pocas veces el ingreso de datos, mejor dicho, no hay forma de leer números directamente. Nosotros vamos a leer como texto y luego vamos a tener que usar funciones como eval para transformar ese texto a números, ¿no? Eval automáticamente va a tratar de, si ve que el número parece un entero, convertirlo en entero, si parece un real, lo va a convertir en real, ¿no? Eso es lo que hace eval, ¿no? Entonces, está claro el uso de raw input, de print, ¿no? Para pasar de una vez a lo que es entrada y salida de datos desde archivos, ¿no? Que la primera función que vamos a usar es crear una variable para el archivo de datos, ya sea para el archivo de datos de salida o el archivo de datos de entrada. Esa es la función open. Open, aquí ponen el nombre del archivo de datos y aquí ponen unos códigos que van a decir cuál es qué tipo de archivo de datos es, de entrada o de salida, ¿no? De escritura o de lectura, ¿no? Si es R es de lectura, si es W es de escritura. Todas minúsculas. Siempre, ¿no? Lectura. R es lectura, W es escritura. Read, write, ¿no? Pero esto no se usa así. Esta función siempre tenemos que asignar el resultado de esta función a una variable. Va a ser una variable tipo archivo. Entonces le dan cualquier valor. Por ejemplo, este es el archivo de entrada, le llamamos in, ¿no? Por ejemplo, in va a ser esto. Entonces ahora el acceso al archivo de entrada ya no va a ser directamente con el nombre, sino va a ser a través de esta variable. Entonces la función open hace dos cosas: crea un link entre esta variable, entre este archivo de datos, y se lo asigna a esta variable. Entonces ahora nosotros vamos a acceder al archivo de datos a través de la variable in, ¿no? Cada vez que queramos hacer alguna lectura, lo vamos a llamar a esta variable. ¿Cómo que lo lleva a la RAM o algo así, a la memoria? No, es simplemente un link, nada más. No está leyendo todavía nada. Aquí todavía no hemos leído nada. Aquí simplemente hace una relación entre este nombre,
qué tipo de acceso va a tener, y eso se lo da a esta variable. Entonces el programa ya va a saber cada vez que accedamos a esa variable, que es una variable de acceso a un archivo, a qué archivo va a acceder y qué tipo de acceso va a tener. ¿No? Nada más, es lo único que estamos haciendo aquí, no está leyendo nada, es por eso que es open, ¿no? Simplemente le estamos indicando al programa que debe de abrir este archivo tipo lectura y que ese acceso lo vamos a hacer a través de esta variable, ¿no? Igual podemos crear otra variable que se llame out, que va a ser igual open, ¿no? Un nombre dado xxx, y queremos que sea de escritura, ¿no? Entonces vamos a tener casi siempre, ¿no? En la mayoría de los casos vamos a tener un mínimo de un archivo de entrada y un archivo de salida, ¿no? Les podemos dar el nombre que queramos, obviamente siempre variables que no tengan nombre de palabras restringidas dentro de Python, ¿no? Pero le podemos crear un archivo de entrada, un archivo de salida que tenga, y esto lo que hace es crear el link entre estos archivos y esto. Entonces vamos a saber, siempre pónganle nombres que sean fácil de saber qué significan, ¿no? Por ejemplo, in y out, ya sé, este es de entrada y este es de salida, ¿no? De esa manera, cuando yo quiera hacer operaciones con estos archivos, yo voy a saber para qué había creado ese archivo, si era para entrada o para salida, ¿no? Porque si les ponen nombres muy raros, que no son descriptivos, ¿no? Por ejemplo, este lo llamaba A y este B, ¿no? Después no voy a saber cuál era el de entrada y cuál era el de salida, ¿no? Más fácil es cuando les ponen, no, le pueden poner si quieren entrada y este es salida, ¿no? Si le quieren poner en castellano, no hay ningún problema. Salida, entonces ya saben cuál es el de entrada y cuál es el de salida. Ahí ya tienen. Pero eso simplemente crea una variable, nada más. Todavía no hemos hecho absolutamente nada, no hemos leído nada y no hemos escrito nada. Simplemente ese es el primer paso, siempre crear una variable a través de la cual vamos a tener acceso a nuestros archivos, ya sea el archivo de entrada o el archivo de salida. Hasta ahí estamos bien. Entonces, la primera función que es importante entonces es la función open, ¿no? Que ya hemos visto la función open. Luego, la otra función que es lo opuesto a open es close, ¿no? Por ejemplo, nosotros queremos cerrar, hemos creado el archivo de entrada, ahora decimos entrada.close, con eso estamos cerrando el archivo de entrada. La función, y luego lo mismo, salida.close. Esta es una función, ya les he dicho antes que hay uno de los aspectos de ¿cómo se llama esto? Python, es que algunas funciones se acceden de esta manera. El objeto, en este caso, es entrada, y la función asociada a ese objeto a través de punto función, ¿no? Entonces aquí estamos cerrando el objeto entrada. Básicamente es cómo se traduce esto, ¿no? Aquí estamos cerrando el objeto salida, ¿no? Entonces el nombre del objeto, el nombre de la variable, entrada en este caso, .close, salida.close, ahí estamos cerrando el objeto. Ya una vez que hacemos esto, ya se rompe el link que habíamos creado entre esta variable y el archivo de datos. Una vez que hacemos esto, esta variable ya no tiene una relación con ese archivo de datos, ya no podemos acceder al archivo de datos, ya sea el de entrada o el de salida, a través de estas variables. Si queremos acceder a esos archivos de nuevo, tenemos que de nuevo hacer open y para poder de nuevo acceder a esos datos. El close hace eso, rompe la relación entre esta variable y los archivos de datos. Una vez que hacemos close, ya no podemos acceder a eso. No significa que el archivo de datos ya murió, ya lo borramos, simplemente está rompiendo la relación. Nosotros, si por algún motivo queremos volver a acceder a ese archivo de datos, simplemente volvemos a hacer otro open y lo podemos asignar a la misma variable o lo asignamos a otra variable, ya no hay problema, no interesa, pero ya no podemos acceder a ese archivo a través de estas variables porque hemos usado close. Eso es básicamente lo que significa close.
Una vez que usamos close, ya se rompe la relación entre la variable y el archivo. Ya no lo podemos usar este de entrada ni este de salida, ¿no? Entonces, generalmente siempre es una buena costumbre, siempre al final, al terminar de usar un archivo, ya sea de entrada o de salida, usar close. Con eso se garantizan de que no va a haber ningún problema. Generalmente, si el archivo termina, Python automáticamente, o sea, si el script termina y ustedes no han usado close, Python automáticamente lo hace, cierra todas las relaciones con los archivos, no pasa nada. Pero ustedes están corriendo el riesgo de que por A o B motivo se corrompa ese archivo si no usan close. Pues ustedes deben de acostumbrarse a siempre, cuando acceden a un archivo de datos, antes de terminar el programa, o inclusive una vez que ya terminaron de leer ese archivo de datos, acostumbrarse a cerrar, a usar close para romper la relación y que no haya posibilidad de que por A o B motivos se corrompa ese archivo, ¿no? Siempre deben acostumbrarse a usar close para cerrar la relación con cualquier archivo, ¿no? Entonces, cuando queremos acceder a un archivo usamos open. Una vez que ya hemos terminado de acceder a ese archivo usamos close, ¿no? Esas son las dos principales funciones, pero todavía no hemos accedido al archivo propiamente dicho, ¿no? ¿Qué funciones usamos para acceder a archivos? Una de las funciones más comunes que hay es readline, ¿no? Que se llama readline. Esta función lo que hace es para archivos de texto que estamos leyendo, lee toda una línea a la vez, independientemente del largo de la línea, ¿no? Acuérdense, Python lee los archivos de texto como texto, siempre como un string. No puede leer números independientemente. Entonces lo que ustedes van a hacer es leer, la mejor forma siempre de leer un archivo, casi siempre es leerlo línea por línea. Entonces, para eso se usa readline. Pero ¿cómo se usa esta función? Es simplemente que tienen una variable, un string que va a ser S, es igual a nuestra variable de entrada, que es en este caso entrada, punto readline, ¿no? Siempre recuerden, es la forma como funcionan la mayoría de las funciones de Python. Es el objeto, la variable, a la variable punto, y de ahí estoy una función dada, ¿no? En este caso es readline, aquí la función es close, ¿no? Están viendo, a esta variable estoy asignando, o estoy aplicando una función a esta variable. En este caso estoy leyendo una línea de esta variable, y esa línea que he leído, como es una línea de texto, se le estoy asignando a una variable tipo texto. No la puedo tener en entrada, porque en entrada no es una variable tipo texto, es una variable tipo archivo, no es una variable especial, ¿no? ¿Está claro cómo funciona esto de readline, ¿no? Estoy leyendo toda una línea, y como es texto, se lo voy a pasar a una variable de texto, ¿no? Lo va a crear como un string. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, hay varias opciones una vez que hacen eso, ¿no? A veces lo que ustedes quieren leer es texto, entonces no hay mayor problema. Ustedes quieren leer todo, no hay problema. A veces lo que ustedes quieren es tienen números en esta variable, ¿no? Y números que están separados, por comas, ¿no? Por ejemplo, el archivo de entrada, de repente en un archivo tipo CSV que estaba separado por comas, ¿no? Entonces lo que yo quiero hacer es ahora esta variable S separarla separarla por las comas, ¿no? Entonces, ahora yo voy a crear una lista que es igual a S
split. Déjame chequear que esté bien. No vaya a ser que le esté mintiendo. Sí, ¿no? Entonces, ese split. De nuevo, es la misma sintaxis. Nombre de variable, punto y la función. ¿No? En este caso, ¿qué estamos haciendo? Estamos agarrando la variable S, que es una variable tipo string, un texto, que en este caso es un texto que es un montón de números separados por comas. Lo estamos separando. Split lo que hace es busca este carácter dentro de la línea, y donde hay ese carácter lo separa. Lo que está haciendo split es creando una lista. Esto era una sola línea, una sola cosa. No, por ejemplo, si tenían 4 valores separados por comas, ahora la variable L no va a tener un solo valor, va a tener 4 valores. ¿No? Todos los que estaban, por ejemplo, para verlo más fácil, ¿qué pasa si en esta línea teníamos 1224,1457,322? Tenía esos valores. Ese los lee todo esto como texto, ¿no? Ahora venimos acá. El split va a buscar, va a ir leyendo, hay una coma, aquí lo parto. Entonces, L va a crear una lista que va a ser 1224, 457, 322. Una lista con 3 objetos. ¿No? Entonces ya lo separó esto, que era un solo string. Todo esto era un solo string. Las comas eran partes del string. Lo ha separado ahora en una lista de strings. ¿No? Aquí estoy poniendo la coma porque separo los strings, pero ya la coma ya no es parte del texto, ¿no? El split, la función split lo que hace es busca este valor, separa los valores en estas comas, y estas comas ya las excluye en 3 strings. Lamentablemente todavía seguimos hablando de strings, ¿no? Cada uno de estos todavía es un string, ¿no? Esta es la parte complicada, ¿no? Es manejar datos no es tan sencillo, especialmente cuando quieres ingresar texto y convertirlo a números, se vuelve un poco complicado, ¿no? No hay una función que rápidamente ya te lee y te convierte todos los datos en números, ¿no? Lo tienen que hacer por pasos. Primero tienen que leer una línea, esa línea la tienen que subdividir usando el split, y luego que lo subdividen, después ustedes pueden aplicar la función eval a cada uno de los valores de la función L para convertirlo en números. Ahí tiene que ser con un for, o de una sola línea puedes convertir todo a número. A ver, déjame ver. Por ejemplo, si ustedes saben que solo hay 3, sí puedes hacer. Pero si es un número, no. Por ejemplo, si tú quieres programar de tal forma que pueden ser 3 columnas o pueden ser 10 columnas, es más fácil hacerlo con un for, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden crear una forma de hacer esto es lo más sencillo es por ejemplo, for x in len de L, no tenemos la variable L, ¿se acuerdan? Len es la longitud de L, entonces esta función es una función genérica, es independiente de cuántas columnas tenía entonces es más fácil de manejar.
Entonces yo puedo crear otra lista que es en este caso n igual, no, en este caso a ver, es ¿cómo era? ¿No? Queremos crear una lista de los números, ¿no? O sea, en vez de tener L ahorita es una lista de strings, ¿no? Tiene 3 valores. Tenía un string 1224, el otro string 400 no sé cuántos y 300 no sé cuántos. Ya. Teníamos 3 strings, pero es una lista con 3 strings, ¿no? Ahora, pero nosotros no queremos usar strings, queremos usar números, ¿no? Entonces, la forma más fácil va a ser, vamos a ir sumando esos números a una lista, una nueva lista. Entonces, tú no puedes asignar de frente n de 0 igual un valor dado. Si todavía no has creado, si todavía esto lo puedes hacer si ya n de 0 tiene un valor dado. Pero si ese n de 0 todavía no lo has creado, si esta lista nunca la has usado, esa lista no tiene ningún valor. No puedes hacer esto es incorrecto. La única forma de aumentarle valor a una lista es usando la función append, ¿no? Es lo que vimos en antes. Por eso es que existe la función append, porque tú no puedes simplemente ir a una lista que todavía no le has creado ningún valor, asignarle valor directamente, ¿no? Tienes que usar append. Entonces con n.append yo le voy a crear y luego uso eval para el valor L de X, ¿no? Por ejemplo, X en length va a ir, X tiene 3 valores, 0, 1 y 2, ¿no? en el índice. Entonces cuando L es de 0, el eval del L de 0 va a ser 1224. Entonces es el primer valor que le voy a asignar. Entonces n de 0 va a tener el valor 1224, pero ya como número, porque estoy usando eval, ¿no? Luego, para x igual 1, lo mismo, ¿no? L de 1, que es 420 y tantos, ese valor se lo va a aprender. Esta es la forma, es una forma un poquito complicada, pues la forma como en Python se convierte de números a, diré, de strings a números. ¿Está claro? ¿No? Lamentablemente no está hecho de una manera sencilla que tú vas a leer tu archivo de datos y de frente te da tus datos de una manera que tú puedas usar, ¿no? Tienes que programarlo de esta manera. Es un poco complicado, pero te permite hacerlo. A ver, un dato esperaremos. ¿No? Entonces, repitiendo, la forma de leer datos es, primero usas el readline para leer una línea, después usas el split para partir esa línea según las divisiones que tengas, si son comas, si son espacios, también puedes usar espacios, ¿no? Para separar, y luego tienes que usar el eval para transformar eso que estaba como string a número, ¿no? Es un procedimiento un poquito, no es directo, pero esa es la forma en cómo en general se hace el ingreso de datos. El readline para leer la siguiente fila conformemente. Claro, tú usas usas un for. Hay varias formas de hacer esto, ¿no? Lo que puedes hacer es, una forma es que vaya leyendo, y si el readline, la longitud del readline es 0, quiere decir que ya llega hasta el final del archivo. Entonces ahí le puedes poner if, no, le puedes poner la condición. Antes de hacer el split, le pones, ¿no? Tú has leído el readline a una variable s, ¿no? S igual a readline, ¿no? Entonces tú puedes hacer if
len de S igual 0, break, ¿no? Este es uno de los usos del break, ¿no? De aquí te sales, ya terminó de leer, ya no hace nada más, ¿no? Es una forma de codificar el ingreso de datos, ¿no? Si ya la longitud del archivo de datos es es 0, quiere decir que ya no hay datos, ¿no? Está claro hasta aquí, ¿no? Es el procedimiento que hay que seguir para la lectura de datos es un poquito complicado, no es nada, lamentablemente no es tan sencillo como se pudiera esperar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en general, si tú vas a leer todo tu archivo de datos primero, es preferible leerlo todo, terminas de leerlo, ahí haces el archivo close, ¿no? Le haces el close y de esa manera ya terminaste de leer, ya, ¿no? Y de ahí ya puedes, si quieres, ir escribiendo en el otro archivo, ¿no? Esto de aquí lo podemos hacer, por ejemplo, cuando estamos interesados en todas las columnas. A veces nosotros estamos leyendo un archivo de datos, pero solo nos interesa una columna dada, ¿no? Por ejemplo, el archivo de datos está en un formato fijo, ¿no? De que está siempre todos los datos en unas posiciones fijas, ¿no? El fixed format, por ejemplo, de MindSight, y queremos solo leer una de las columnas de una columna de valores, solo eso y no el resto. Entonces ahí es más sencillo, ¿no? Ya no tenemos que estar usando el split ni usando esto de acá. Nosotros, no, por ejemplo, usamos el S igual redline, vemos, no, aquí tiene que ser entrada punto redline, ¿no? Leemos una línea, ¿no? Y ahora nosotros sabemos que, por ejemplo, el archivo, los datos que nos interesan están en las columnas de la 45 a la 55, ¿no? Eso es lo que nos interesa, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, ¿no? Por ejemplo, la variable n es igual a eval de s de 45 a 56 o 44 a 55, ¿no? Acuérdense que siempre comienza en 0, entonces 45, la columna 45 es 44 en Python, y la 55 es la 56, entonces tenemos que poner hasta la 55, porque si ponemos hasta la 54 no va a incluir a la 54, ¿no? Esta es otra de las partes un poco complicadas de Python. Hay que acordarse que siempre comienza a contar de 0. Entonces, si nosotros tenemos un archivo de datos, no tenemos la columna 1, 2, 3, 4, 5. En Python la columna 1 no es 1, es la columna 0. Este es 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, si queremos agarrar, por decir, de la columna 1 a la 5, lo vamos a hacer mejor, más sencillo. Si queremos agarrar el número que estamos interesados, va de la columna 1 a la 5. ¿Cómo especificamos aquí? Queremos agarrar de la columna 1 a la 5. Es de la 0 a la 5. De la 0 a la 5, ¿no? Porque en verdad queremos agarrar de la 0 a la 4, pero no podemos poner 4 aquí, porque tiene que ser 4 más 1, 5. Esa es la manera. Entonces, por ejemplo, si el número que nos interesa, sabemos que está en la columna de la 0 a la 5, podemos agarrar directamente el número que nos interesa, de esta manera. O si, por ejemplo, hay otro número más, de esta manera nosotros no necesitamos estar agarrando todos los números que hay en el archivo de texto. Podemos agarrar directamente los números que nos interesan. Pero esto solo lo podemos hacer si es que nuestro archivo de datos está en un formato fijo, ¿no? Que todos los datos están en una misma columna, ¿no? Por ejemplo, si es un archivo de traes CSV, lamentablemente no podemos hacer esto, ¿no? Tenemos que transformar, ¿no? Como hicimos anteriormente, transformar
línea completamente y después ya podemos seleccionar cuál de los objetos de la línea usamos. No podemos, ¿no? Por ejemplo, en antes n iba a terminar con 4 números, un número, otro número y otro número. Si el que nos interesaba es el número del medio, es el 2, entonces nosotros podemos agarrar n2, ¿no? n de 1, ¿no? El objeto 1, ¿no? Pero teníamos que hacer ese sistema de usar el split y todo eso, porque es la única manera de agarrar números cuando no es formato fijo. En formato fijo es más fácil, nosotros podemos agarrar directamente por columnas, ¿no? Esa es una de las ventajas del formato fijo, ¿no? Pero si no tenemos formato fijo, si es SB, tenemos que hacer todo, usar el split para separarlo, primero en strings, y luego esos strings tenemos que convertirlos, ¿no? Le añade unos pasos más al proceso, ¿no? Eso lo vuelve un poco más complicado. Entonces, hasta ahí está más o menos claro. Entonces, para terminar esta parte, después vamos a practicar, ahí es donde vamos a ver que también lo... Entonces, asumamos que ahí estuvieron jugando con los números y les salió algo, y ahora quieren escribir esos datos al archivo de salida, ¿no? Entonces, Python también, siendo consecuentes, todo lo que escribe, lo escribe como texto. Ustedes no pueden escribir directamente números en un archivo de datos. Los tienes que convertir primero a string y luego escribe los strings al archivo de datos, ¿no? Entonces, para escribir, nosotros usamos la función, teníamos nuestro archivo de salida, que se llamaba, mejor dicho, nuestra variable conectada al archivo de salida, que era salida, ¿no? Ya saben ustedes, la mayoría de las funciones son el nombre de la variable, punto, y luego la función. En este caso, queremos escribir, ¿cómo se llamaría la función? Write, ¿no? Luego abren paréntesis, y entre paréntesis colocan lo que quieren escribir, ¿no? En este caso, por ejemplo, queremos poner 2 números separados de coma, ¿no? Entonces podemos, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos una variable i y una variable j, y eso es lo que queremos escribir, ¿no? Estos son números. Yo no puedo escribir directamente esos números en mi archivo de salida. Tengo que convertirlo a texto. ¿Cómo convierto un número a texto? Hay la función str, ¿no? De string, str de i. Entonces, asumamos, lo voy a poner aquí en una línea continua, ¿ya? Va a ser str de i, luego yo pondría str de j, ¿no? Pero yo lo que quiero es concatenar estos dos strings. ¿Cómo se concatenan? Más. Pero el problema es si lo concateno así, no va a dejar espacio en medio. Entonces, le añado unos espacios. Puedo crear un string que sea comillas, 2 o 3 espacios en medio de las comillas, eso es un espacio. Le pongo más string de j, y luego yo quiero que esto esté en una sola línea, y luego de repente más tarde voy a escribir algo más que lo ponga en otra línea aparte. Para decir que quiero añadir una línea, un cambio de línea acá, se usa el /n. Este /n, este es n minúscula, le indica, está añadiendo una línea al final, está un cambio de línea, ¿no? Entonces si yo escribo algo más, esto que escriba va a salir en una línea aparte, en la siguiente línea, ¿no? Entonces yo puedo usar esto para ir escribiendo estos dos números, me va a salir esos dos números por línea nada más, ¿no? Y para terminar tengo que cerrar el paréntesis, ¿no? Entonces, en general, para
escribir un archivo de salida, lo que hago, pongo primero el nombre del archivo de salida, el nombre de la variable relacionada al archivo de salida, punto write, esta es la función con la que voy a escribir. Si lo que voy a escribir es un número, tengo que convertir ese número a texto. Si es texto, yo puedo poner directamente, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo una variable k que es texto, lo puedo poner aquí, k más, no, si quiero poner espacio entre k y esto, le puedo comillas y poner unos cuantos espacios en medio de las comillas, eso va a crear espacios, ¿no? Digo, más, como es número, tengo que convertir este número a string, para eso uso la función str, más unos espacios para separar este de este también es un número, str de j, más, si quiero añadir una línea al final de lo que estoy escribiendo, le pongo entre comillas /n y cierro el paréntesis. Entonces esto es lo que va a escribir, ¿no? Ahí estoy escribiendo una línea de datos con los datos que quiero poner. Vuelvo a repetir, uno de los problemas de Python, todo lo que es entrada y salida de datos siempre lo maneja como strings, como caracteres, ¿no? Entonces los datos que leemos los tenemos que convertir de caracteres a números, si son números, si queremos usarlo, y también si queremos escribir números en un archivo de datos, tenemos que convertir esos números a texto antes de poderlos escribir, ¿no? Porque esta función espera que todo lo que pongan acá sea texto, ¿no? Si ponen algún número les va a dar un mensaje de error, ¿no? Ese es el problema con esta función. Y pueden escribir todas las veces que quieran, siempre va a escribir todos los datos que quieran, y como siempre cuando terminen de escribir en este archivo ya no lo quieren usar nada más, usan la función salida.close, con eso cierran el archivo, ¿no? ¿Está claro cómo funciona salida? La complicación es por el asunto este de tener que convertirlo a texto. Hay funciones que lo vamos a ver más adelante en más detalle, ya estamos un poco tarde de tiempo, que nos permiten, ¿no? Por ejemplo, hacer que los números estén justificados a la derecha, a la izquierda, que estén en un cierto espaciamiento, ¿no? O, bueno, si queremos simplemente, por ejemplo, ¿qué pasa si queremos convertir esto como un archivo CSV? En vez de poner espacios acá, simplemente le ponemos una coma, pero la coma siempre tiene que estar en medio de comillas, para que sepa que es un texto, ¿no? Comillas, comillas, entonces estamos creando un archivo tipo CSV, ¿no? Separado de comillas, estamos separando de comas los números, pero los números los tenemos que exportar como texto, de todas maneras, ¿no? Es como trabaja Python, lamentablemente, ¿no? Pero así podemos crear un archivo, por ejemplo, un archivo CSV con nuestros datos, ¿no? Separando las cosas con comas, ¿no? Entonces ya podemos tener nuestro archivo CSV, ¿no? Después vamos a ver en detalles, si hay tiempo y si quieren, cómo podemos formatear esto de tal forma que le demos un espaciamiento especial. Por ejemplo, si queremos sacarlo en vez de como archivo CSV, lo queremos sacar con archivo de formato fijo, un espaciamiento dado, podemos formatear esto de tal forma que lo saque a un espaciamiento dado, que lo saque justificado a la izquierda o a la derecha. Hay formas de hacer, porque esto de aquí es un string, hay funciones que se aplican en string que pueden permitirnos eso, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo de entrada y salida. Mañana, cuando comencemos, vamos a ver esto un poco más, vamos a hacer un repaso, vamos a ver un poquito más el detalle y después vamos a practicar, ¿no? La idea es practicar esto, que es donde se ve más fácil, ¿no? Les doy un archivo de datos y ustedes ya van a tener que ver qué hace con el archivo de datos. Pero por ahora, Con esa función open abre cualquier archivo. tiene que ser archivo ASCII, tipo ASCII. Solo ASCII, ¿no? Ajá. ¿No? Creo que hay para abrir otros tipos de archivos, pero nunca he visto eso, ¿no? O sea, debe haber, simplemente nunca he visto esas funciones, ¿no? Sí, yo siempre he estado trabajando, y lo que mayormente nosotros trabajamos es con archivos tipo ASCII, ¿no? Por ejemplo, si vamos a querer trabajar con MindSight, ya no hay necesidad de nosotros inventar nada. MindSight ya creó Grail, que nos permite acceder directamente a los datos de
el archivo 11, el archivo 9, el archivo 15 directamente, sin necesidad de nosotros estar creando nuevas funciones. Y esas funciones para el acceso a eso ya están creadas, ¿no? Esa es la ventaja. Ya Mintec ya se dio el trabajo de crear la forma de cómo acceder a esos datos directamente sin nosotros tener que preocuparnos de cómo acceder a ellos, ¿no? Entonces, esa es la ventaja. Por eso es que vamos a tratar de aprender Grail, ¿no? Porque nos va a permitir acceder a esos datos sin necesidad de estar creando programas especiales para eso. Ya la mayoría de la programación ya se ha hecho. Ya todas las funciones para acceder a esos datos, acceder directamente al modelo de bloques, a los archivos de compósitos, ya está hecho, ¿no? Ya simplemente es cómo usar esos datos, lo único que tenemos que programar. Pero el acceso, ya las funciones para el acceso ya están hechas, es relativamente sencillo, ¿no? Incluso se puede decir hasta ligeramente más sencillo que acceder a archivos de datos. ¿No? Entonces, es por eso que vamos a tratar de aprender Grail, porque eso nos va a permitir hacer ciertas cosas relativamente sencillas, ¿no?